Wuxia, traducido como Caballeros de las Artes Marciales o Héroes de las Artes Marciales, es un género característico de la literatura y el cine chinos. El término Wuxia se compone de los caracteres Wu, relacionado con las artes marciales, la guerra o con el ejército, y Xia, que si bien es un término difícil de traducir, hace referencia al protagonista de una ficción wushu o ficción bélica, los cuales controlan la maestría del kung fu, que es un coloquialismo chino para designar la habilidad adquirida con el tiempo, la constancia, la disciplina y el esfuerzo en un arte o actividad, pero que en Occidente se popularizó para designar a las artes marciales chinas. El cine wuxia es un género cinematográfico cuyas características son un escenario histórico, escenas de acción centradas en la lucha con espadas u otras armas blancas, el énfasis en el melodrama y temas de vínculos, amistades, lealtades y traiciones, y se considera ligeramente diferente al cine de artes marciales. Este tipo de ficción está compuesto de relatos ficticios de humanos normales que entrenan en artes marciales hasta alcanzar habilidades extraordinarias de lucha y combate mediante la canalización y el uso del chi o el ki. De ahí aquello de las películas de chinos voladores. Además, los héroes de las historias de wuxia generalmente no sirven a un señor y tampoco suelen tener rango militar ni pertenecer a clases altas. Hero es una producción chino-hongkonesa bastante más china que hongkonesa del 2002 dirigida por Zhang Yimou, director de otras reconocidas películas del género como La Casa de las Dagas Voladoras, La Maldición de la Flor Dorada o Sombra. Entre los años 481 y 221 a.C., China se encuentra dividida en 7 reinos. El rey Qing, a quien da vida Chen Daoming, obsesionado con conquistar toda China y convertirse en el primer emperador, ha sido el blanco de muchos intentos de asesinato, de los cuales el más sonado fue el perpetrado por Espada Rota, Tony Leung, Nieve, Maggie Cheung y Cielo, Tony Yen, quienes han sido los que más han acercado a lograrlo. Frente a esta última tentativa y las numerosas amenazas, el rey Qing se aísla totalmente del exterior, llegando a cambiar la estética interior del palacio y fortificándolo al máximo. El rey promete grandes riquezas, estatus y una audiencia privada a quien derrote a los 3 guerreros. 10 años después, sin nombre, Jet Li llega al palacio con las armas legendarias de los 3 asesinos para relatar su extraordinaria hazaña. La película comienza en el palacio del rey, donde nuestro protagonista, sin nombre, se prepara para la audiencia con el rey Qing. Sin nombre se presenta ante el rey y le obsequia con la espada de plata de Cielo, lo que por decreto del propio rey le permite pasar de una distancia de 100 pasos a tan solo 200 pasos del rey para brindar con él tras narrarle cómo venció a Cielo. Sin nombre le cuenta al rey que es un jefe de comarca, el rango oficial más bajo, y que su plan pasaba por dividir a los 3 grandes asesinos, haciendo uso de sus debilidades tras haberse formado un triángulo amoroso que no salió bien. A lo largo de la película se puede observar algo sutil, algo que lleva teniendo importancia durante todo el relato. Tanto es así que es lo que le da una unidad global a la historia con cada relato que se cuenta, pero es algo en lo que no hemos puesto el foco de atención en ningún momento, y eso es el wuxing. El wuxing es lo que, de forma generalizada para las culturas occidentales, se conoce como los elementos de la naturaleza, a saber, el fuego, la tierra, el agua y el aire. Para la cultura china, el wuxing, o la teoría de los 5 elementos, es la forma de clasificar los fenómenos naturales y sus interrelaciones según la filosofía tradicional china, en la que los 5 elementos, donde el viento se convierte en la representación en la fuerza de la naturaleza de la madera, que es para ellos el verdadero elemento, y se añade el 5º elemento, el metal, se comportan de manera creativa, ciclo de generación, o destructiva, ciclo de dominación. Pero esto no es todo, porque los 5 elementos no están solo relacionados con la naturaleza, sino con todo, con los colores, los ciclos del crecimiento humano, los sentimientos, las estaciones, los puntos cardinales, las figuras geométricas, los dedos de la mano, con absolutamente todo en la vida. Entonces, ahora sí,
pasemos al análisis de los símbolos de la película desde el principio. Y por supuesto, voy a avisar que es con spoilers, aunque no voy a destripar toda la trama y mucho menos el final, así que podéis ver el análisis y después ver la película, o ver la película y después ver el análisis. Pero en fin, no os voy a destrozar la película, ¿de acuerdo? En primer lugar, tenemos la presentación del rey y su palacio, envueltos en el color negro. El negro tiene como emoción negativa al miedo, el clima frío y la conservación dentro de la evolución del ser humano. Como podemos observar, el color negro, según el Wuxi, representa muy bien la situación de desconfianza y sobreprotección del rey. El elemento y el símbolo en la naturaleza relacionado al negro es el agua, la cual está presente durante el primer combate en forma de constantes goteos y charcos, y que recordemos ocurre dentro del reino del Rey King, supuestamente en los terrenos de Sin Nombre. Para el primer relato de la segunda historia tenemos como color predominante el rojo, el cual representa la claridad mental, el fuego, el crecimiento, la alegría. Algo que no parece que cuadre con lo que se está narrando, ¿verdad? En efecto, porque es una historia falsa y no tiene sentido. Es una forma visual y con símbolos muy interesante de mostrar que la historia no se sostiene, que es mentira y que las sospechas del rey se confirman. Por lo que pasamos al segundo relato de esta historia, narrado desde el punto de vista del rey, y es que el agua, además del negro, también tiene al color azul claro como símbolo, por lo que vemos vestidos de este color a los protagonistas, dando señales de coraje, que es la emoción positiva asociada al agua, al volver a enfrentar al rey, y la voluntad y la humildad que procesan los personajes, así como el acto de oír, tanto por parte de Nieve y Espada Rota, como al principio de la película por parte del rey, escuchando todos lo que Sin Nombre les cuenta. Pero finalizando la versión del Rey King, se empiezan a mostrar ciertos indicios de que algo desentona y está fuera de lugar. Es entonces cuando Sin Nombre pasa a relatar la historia real, la cual se representa mediante el blanco. El blanco tiene como talante al raciocinio y la confianza plena, el sentido de la justicia y como sentimiento negativo la tristeza y la incapacidad de soltar aquello que amamos y dejar que las cosas evolucionen. De ahí que sea el color de los funerales en China. El blanco es el símbolo de la justicia y esto se ve reflejado en su propio elemento, el metal, el material de las armas con las que imparten o creen impartir desde su punto de vista justicia. También tenemos la escena en la que se explica el primer ataque de Nieve y Espada Rota al rey, donde predomina el color verde de la visión y del nacimiento, en este caso del nacimiento del conflicto. La flexibilidad y la creatividad y la capacidad de planificación, la cólera y la ira, y sobre todo, la estrechez de mira. Quien haya visto la película sabrá a lo que me refiero con lo de estrechez de mira con respecto a Espada Rota. Y por supuesto, ahora sí, el símbolo de la naturaleza, del color verde y de la madera, el aire, representado en las telas que danzan en el salón del palacio y entre las que se esconde Espada Rota durante el ataque, y no como en la escena donde predominaba el rojo, donde el uso del aire y el viento no se veían justificados. Recordemos que ahí el elemento debería de ser el fuego. Por último, si bien los personajes aparecen de color blanco en la escena anterior al viaje de Sin Nombre al Palacio de King, el tratamiento del color da a entender una tonalidad tostada o incluso amarillenta, pues es el color de la tierra, símbolo de la elaboración, la estabilidad y el realismo como talantes y del carácter razonable como emoción positiva, y de la obsesión, la preocupación y la duda como emociones negativas que se ven reflejadas en Sin Nombre para esta parte de la historia. Un último apunte que añadir es que, si bien el fuego está asociado al color de la escena falsa, la de color rojo, sí tiene una aparición dentro del simbolismo de la película, pues es la herramienta que utiliza el rey para conocer la claridad mental de Sin Nombre, que es precisamente el talante emocional del fuego. A partir de aquí ya llega el desenlace de la historia, que como ya os he contado anteriormente, no voy a contar, para que veáis la película si es que todavía no la habéis visto.
Si bien es imposible conocer la simbología de una obra de forma total y concreta, a no ser que los propios creadores la cuenten, lo cual pierde la gracia, es interesante ver cómo distintos análisis realizados sobre la misma obra por distintas personas llegan a conclusiones tan parejas y en otras ocasiones tan distantes entre sí. El uso de la simbología, tanto para generalizar o globalizar ideas como para concretarlas, al igual que el uso de símbolos internos y solo comprensibles dentro de la misma obra o símbolos universales comprensibles para culturas enteras, es un tema apasionante e increíble. Si os interesa o si tenéis alguna sugerencia de análisis, os leo en comentarios. Y si tenéis alguna referencia más sobre estos u otros símbolos en la película Héroe o Hero o en otras películas asiáticas o del género wuxia, o si no estáis de acuerdo con lo que yo comento en el análisis, también tenéis la caja de comentarios. Esto ha sido todo por esta vez. Me despido y os espero en próximos vídeos de Narrando Cine. Un saludo.